Y hoy nos acercamos a cómo funcionan los ecoparques, que depende de GESPESA. Está con nosotros Guadalupe Muñoz Reja. Ella es técnico medioambiental de GESPESA, a la cual saludamos. Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días. Bueno, vamos a hablar en un principio. Hablemos de quién es GESPESA, que esta empresa que gestiona los ecoparques, como decíamos. Pues GESPESA exactamente es una empresa pública del grupo GEPEX de la Junta de Extremadura y su función es la de gestionar y explotar todas las infraestructuras que la Junta de Extremadura ha habilitado para dar el cumplimiento al Plan Integral de Residuos, al PIREX. Entre ellos, como bien has dicho, están los ecoparques. Uh-huh. Bueno, hablemos de los ecoparques, que es la información que queremos de los ecoparques que hay, sobre todo, hay diferentes ecoparques en la región extremeña. Tenemos, por ejemplo, ecoparque de Badajoz, Mérida, Mirabel, Navalmoral de la Mata, Talarrubia, Villanueva de la Serena y Cáceres, ¿no? Son los que hay actualmente, ¿no? Exactamente. Actualmente tenemos 7 ecoparques, están repartidos por toda la región con el objetivo de dar servicio o de ofrecer el mismo servicio a todos los habitantes de Extremadura, independientemente digamos que en la zona en la que se encuentre. Uh-huh. Bueno, y los ecoparques son los que reciben aquellos residuos que se alojan en los contenedores, en los camiones que los depositan, llevan esos residuos a los ecoparques, ¿no? Exacto. Cada municipio lleva a cabo su recogida y todos los residuos terminarán siendo tratados en los ecoparques. De todas maneras, hay municipios que se encuentran muy alejados de nuestros ecoparques y para ello, dentro de la infraestructura que dispuso la Junta de Extremadura con el PIREX, pues hay otra serie de infraestructuras como son estaciones de transferencias, nodrizas, etcétera, que ayudan a que esos residuos puedan llegar a los centros que son los ecoparques, ¿vale?, para poder tratar dichos residuos sin que sea un coste gravoso para aquellos municipios que están más alejados de los mismos. Pero todos los contenedores que podemos encontrarnos en la vía pública, tanto el contenedor verde, el contenedor amarillo, como los enseres, terminan en nuestras instalaciones. Los contenedores verde iglú de vidrio y los azules para papel cartón no, porque esos son recogidas monomateriales que en un principio no tienen por qué ser seleccionadas, sino que ya van seleccionadas de origen por cada uno de los ciudadanos. Uh-huh. El fin principal de la creación de estas plantas, ¿cuál es el objetivo principal? Bueno, pues el objetivo principal es ayudar a desviar la mayor cantidad posible de residuos que terminen en un vertedero, con el fin de que esos materiales que seamos capaces de desviar de vertedero sirvan para una reutilización, digamos que para valorizar esos residuos que se transformen en productos y en materia prima para otros procesos productivos. Uh-huh. ¿Cómo funciona el ecoparque desde que comienza con la entrada de esos camiones cargados de residuos domésticos? Pues en nuestros casos, todos los camiones que entren, tenemos unas básculas a la entrada de los ecoparques y tienen que ser pesados todos los camiones e identificados. Se les identifica por procedencia, es decir, dependiendo de qué entidad local o mancomunidad procedan, y a su vez también se les identifica por el tipo de residuo que traigan. Como he dicho anteriormente, nos pueden traer la fracción resto, que es el contenedor verde, o la fracción de envase ligero, que es el contenedor amarillo, o aquellos voluminosos que suelen ser enseres o muebles, etcétera, que los ciudadanos pues ya quieren deshacerse de ellos. Entonces, una vez que entran a nuestras instalaciones, irán a depositarse en las naves de recepción de cada una de estas fracciones que he indicado. A partir de ahí empieza nuestro proceso. Nuestro proceso son líneas de triaje en las cuales se llevan a cabo diferentes separaciones. Se lleva a cabo un triaje primario en el cual se eliminan aquellos residuos que sean muy voluminosos, que puedan provocar o generar daños en la maquinaria que viene de forma posterior. Luego tenemos una separación de la materia orgánica a través de una criba rotativa. Y por último tenemos una separación o un triaje secundario, el cual es una separación manual,
hay una serie de operarios que están encargados de ir separando diferentes tipos de materiales, como puedan ser las botellas de plástico, ¿vale? Pueden ser de polietileno de alta densidad, de PET, los tetrabricks también se separan, el papel cartón, aquel vidrio que venga también se separa. Intentamos separar todo aquello que sea factible, y cuando pasa este ciclo, la cinta en la que van esos residuos no se para en ningún momento. Cuando ya ha pasado en la zona del triaje secundario, pasan al Electromanes y separado de Foucault con la idea de separar tanto acero como aluminio. El resto de material que ya no se separa es el que se considera un rechazo y terminaría en vertedero. Pero todos aquellos materiales que han sido seleccionados son empaquetados y almacenados para su posterior venta. Víctor, como te he comentado inicialmente, este tipo de material es el que va a ser utilizado como materia prima para otros procesos productivos. Hay un proceso también que se lleva de fermentación, ¿no? Que es otro tipo de materiales, ¿no? Exacto, es la materia orgánica. Como te he dicho, a lo largo del proceso de trabajo nuestro, existe un momento en que hay una criba rotativa en la cual se lleva a cabo ahí la separación de la materia orgánica, ¿vale? En principio es como un tambor, ¿de acuerdo?, con unos orificios y unas cuchillas. Está girando continuamente y la función de las cuchillas es rajar las bolsas para sacar el contenido de esas bolsas, y como está continuamente girando, los residuos, en este caso materia orgánica, que tienen un diámetro inferior a un 80 aproximadamente, 80 milímetros, pues tienden a colarse por esos orificios. De esa forma conseguimos separar la materia orgánica. Esa materia orgánica se desvía a una zona en la cual llevamos a cabo un compostaje, que, como bien has dicho, es una fermentación de la materia orgánica. Fermentamos esa materia orgánica, la maduramos posteriormente, y para terminar el proceso se limpia con una maquinaria que recibe el nombre de afino, ¿de acuerdo? De tal forma que el material que obtenemos es un material que recibe el nombre de material bioestabilizado, el cual se puede perfectamente utilizar para agricultura, reforestaciones, etcétera. Además es limpio, incluso llegamos a separar, para que os hagáis una idea, huesos de aceituna, trocitos de vidrio, alfileres, en fin, para que sepáis hasta qué grado llega la limpieza del material. Eso con respecto a ese material, pero hay otro material que va a los vertederos que no se reutiliza, no se recicla para nada, ¿no? Exacto. El rechazo de toda la línea es la que se deposita en último momento en los vasos de vertido. Guadalupe, hablar sobre todo de la importancia que tiene el clasificar, ¿no? Porque os ayuda a vosotros desde casa, os ayuda a posibilitar a que esa clasificación pues llegue ya a los sitios, a los lugares, a los ecoparques, ya un poco clasificado todo, ¿no? El material, ¿no? Eso es esencial. O sea, la clasificación o separación en origen es esencial. De hecho, se ha estado viendo con el paso del tiempo que conforme mayor implicación del ciudadano en la separación de los residuos en origen, obviamente los resultados son muchísimo mejores. De hecho, con las nuevas leyes y reales decretos que vienen emitiendo desde la Unión Europea y tenemos que transponer aquí en España, esa es la idea y la finalidad, que cada vez se va a tener que ir llevando a cabo las separaciones de los materiales, digamos que de una forma más fina. Da el contenedor que todos conocemos como el contenedor verde, que ahí depositamos todo. Bueno, pues cada vez tendremos que ir disgregándolo más. Habrá que llevar a cabo también una recogida individual de los biorresiduos, que son la materia orgánica, para que no termine en un contenedor mezclado con otro tipo de residuos, igual que se ha estado haciendo desde el 2001 aproximadamente, con el contenedor amarillo, que también lleva a cabo una separación, con los textiles, etcétera. Entonces, al final, es básica la separación en origen. Ya no es que solamente ayude, en nuestro caso, a nuestras instalaciones, sino que además el material que se obtiene de ahí es un material más limpio, que puede ser utilizado en más procesos que el material que se selecciona en un contenedor verde, que al venir materia orgánica y otros elementos, al final se ensucia mucho y se limita su uso posterior. Por lo tanto, es de agradecer, ¿no?, en cuanto a nivel individual,
que cada uno sepamos cuál es nuestra parte de responsabilidad y entre ellas la inicial es llevar a cabo una separación correcta de nuestros residuos en nuestros propios hogares. Uh-huh. ¿Existen datos, tenemos datos de la recogida cada año en los ecoparques? Sí, te puedo decir que nosotros en los 7 ecoparques que tenemos en el año 2020 se llegaron llegaron a depositar en nuestras instalaciones aproximadamente unas 478.000 toneladas anuales. De esas 478.000 toneladas, bueno, pues aproximadamente unas 15.300 aproximadamente, solamente esa cantidad es del contenedor amarillo, de los envases. Con este dato que te estoy dando, quiero decirte que lo más importante es que tengamos una concienciación de que aquellos materiales que depositamos en el contenedor verde, aunque vamos a separarlos, es una pena porque se separan peor, son más sucios. Entonces, tenemos que intentar mentalizarnos de que la separación es lo primordial. Nosotros, con esto que te acabo de decir, bueno, somos capaces de llegar a una recuperación de aproximadamente, dependiendo del ecoparque, entre un 36%, 40%, etcétera, incluyendo lo que, como te he comentado antes, la materia orgánica y demás. Pero claro, la Unión Europea, como te he comentado también al principio, nos va cada vez exigiendo un pasito más y un pasito más. Para poder llegar a esos pasos, tenemos que, desde casa, ser capaces de ir mejorando la separación en origen. Y que todo venga, no tiene que venir separado, pero sí identificado por cada uno de los materiales que podamos utilizar. Supongo que habrá muchas cosas porque los ciudadanos somos así y echamos de todo en los contenedores, ¿no? Y prácticamente que no, a lo mejor no se debe echar porque hay los puntos limpios que se pueden alojar y habrá de todo, ¿no? Porque habrá ciudadanos que respeten esa clasificación, pero otros no lo respetamos, ¿no? Me incluyo yo, pues, como todo en general, el ciudadano, ¿no? Exacto, esos casos sí se dan. A ver, te puedo poner un ejemplo muy sencillo. En un contenedor verde, por ejemplo, no deberían depositarse residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ni deberían de depositarse microondas, ni secadoras de pelo, ni ningún tipo de este tipo de residuos. Al igual, tampoco deberían depositarse pilas y son hechos que vamos, los tenemos presentes todos los días. Eso en el contenedor verde, como ponerte un ejemplo. Luego tenemos el contenedor amarillo, es lo mismo. El contenedor amarillo es únicamente para residuos de envases, de plásticos, latas y brick. No es el contenedor de los plásticos en general, ni es el contenedor para el reciclaje, porque sí que observamos que hay porcentajes muy altos de textil, o sea, de ropa, de papel cartón, y de plásticos que no son envases, como pueda ser, por ejemplo, el triciclo de un niño o una silla de jardín que es de plástico. Entonces, ese tipo de residuos está muy bien porque se deben de separar, pero no son los contenedores adecuados para ello. Como bien has dicho, en el caso digamos que en el contenedor verde, los microondas, etcétera, todo lo que sean residuos de aparatos electrónicos deberían llevarse a puntos limpios, no a un contenedor verde. El caso como te he comentado, de las sillas de jardín de plástico, pues deberían depositarse una vez que están rotas y si están bastante rotas, deberían de depositarse también en el contenedor verde. Si no, lo ideal, ese tipo de residuos que son más voluminosos, deberían también depositarse en el punto limpio, más que nada por la facilidad para facilitar la gestión de la recogida de los contenedores por parte del personal de los ayuntamientos. Uh-huh. Zafra, te estamos hablando de ese Radio Misur, emisora municipal en Zafra, y todo este material se remite a través de los camiones bien a la planta de tratamiento de Jerez o a Mérida, ¿no? A la Ecoparque de Mérida, ¿no? Exacto. Hay parte que va al Ecoparque de Mérida y parte a la estación de transferencia de Jerez de los Caballeros. Uh-huh. Y sobre todo, ¿cómo somos los de Zafra? ¿También respetamos o hay de todo? Bueno, hay de todo como en todos los sitios. Yo sé que desde Zafra se está haciendo mucho hincapié en la selección, en enseñar al ciudadano cómo hay que trabajar y cómo hay que seleccionar en casa.
Es cierto que nos queda a todos mucho por avanzar, pero bueno, hoy en día lo primordial es la concienciación y las campañas de comunicación, y es cierto que en Zafra ese tipo de gestiones sí se están haciendo. Por lo tanto, lo dicho, nos queda mucho camino, pero en Zafra están empezando a ello. Uh-huh. Y se supone que cada día iremos avanzando y se verán unos resultados mejores. Uh-huh. Pues Guadalupe Muñoz Reja, como técnico medioambiental de GESPESA, muchas gracias por haber estado con nosotros y ese consejo principal, ¿no?, de clasificar desde el domicilio para facilitar en todos los ecoparques que lleguen ya un poco clasificado todo, ¿no? Pues nada, muchas gracias a vosotros y de verdad, gracias por dar pie a ayudar a la gente a que cada vez intentemos mejorar el entorno que nos rodea, que es lo principal. Uh-huh. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias.